Mis padres dilapidaron mi fondo de boda en la fastuosa celebración de mi gemelo. Los corté, pero ahora regresan suplicando mi ayuda. A mis 28 años, siento la necesidad imperiosa de desvelar una verdad que ha moldeado mi existencia. Una sombra de rivalidad ha cernido sobre mi vida desde que tengo memoria. Entrelazada con la existencia de mi hermana gemela, Emily. No era una simple pugna fraternal. Nuestros padres, sin siquiera darse cuenta, tejieron una red de expectativas que nos empujó a esta dinámica. Yo era simplemente un elemento más, mientras que Emily siempre fue tratada como algo extraordinario. Permítanme explicarles el porqué. Emily me aventaja por exactamente 12 minutos. Sí, lo han oído bien, 12 minutos. Al parecer, eso fue todo lo que se necesitó para que ella se convirtiera en la niña de oro de mi familia, su bebé milagro, la que nunca hacía nada mal desde el día de nuestro nacimiento. Yo no era una niña terrible, pero cualquier logro mío invariablemente terminaba atribuyéndosele a ella. El primer recuerdo vívido de esta preferencia se remonta a nuestros días en el jardín de infancia. Ambas participamos en la obra escolar. Yo interpreté el papel principal en Caperucita Roja, mientras que Emily tenía 2 líneas como una flor. Durante la función, Emily olvidó sus líneas y rompió a llorar en el escenario. Mis padres se apresuraron a consolarla de inmediato, perdiéndose toda mi actuación. Esa noche, ni siquiera reconocieron mi esfuerzo. Solo hablaban de la valentía de Emily por haberlo intentado. Este patrón persistió durante toda la escuela primaria. Si Emily sacaba una C en un examen, le decían, «Oh, cariño, lo intentaste lo mejor que pudiste». En cambio, si yo obtenía As consecutivas, apenas recibía un reconocimiento. Recuerdo haber dedicado semanas a un proyecto de la Feria de Ciencias sobre energía renovable en 4º grado. Investigué, construí modelos e incluso hablé con especialistas ambientales de la región. Cuando les entregué a mis padres la cinta azul por haber ganado el primer lugar, apenas le dedicaron una mirada. Emily tuvo un día difícil en la práctica de voleibol, pero eso sigue siendo maravilloso. «Podemos hablar de esto más tarde», me dijeron. Después de eso, dejé de mostrarles mis logros. Lo peor era que no hacían ningún esfuerzo por ocultar su favoritismo. Mi padre solía bromear en las reuniones familiares sobre cómo Emily era su primogénita. A pesar de ser gemelas, esos 12 minutos de alguna manera la convertían en la hermana mayor. Emily es la responsable de las dos, ella cuida de su hermana menor, solía comentar. Yo estaba allí, escuchándolos, reducida a ser una mera sombra de Emily, nada más. La situación comenzó a calar hondo en mi psique en la escuela secundaria. Me volví increíblemente impulsiva para demostrar mi valía. Me uní a tantos clubes como pude, el consejo estudiantil, el equipo de debate, el club de matemáticas. Me impulsaba a sobresalir en todo, así que estudiaba hasta altas horas de la noche. Emily, en cambio, navegaba sin esfuerzo, haciendo lo mínimo, pero cosechando una atención y un reconocimiento desproporcionados. Un incidente en particular se me grabó a fuego. En 8º grado, fui seleccionada para representar a nuestra escuela en la competencia estatal de matemáticas. Me preparé durante meses, estudiando a menudo hasta las 2 o 3 de la madrugada. El mismo día de la competencia, Emily tenía un partido de fútbol recreativo. Mis padres no solo no aparecieron para apoyarme, sino que ni siquiera preguntaron cómo me había ido. Cuando llegué a casa con el trofeo del 2º lugar, solo hablaban de lo mucho que necesitaban animar a Emily porque su equipo había perdido su partido, que para ellos tenía mayores apuestas. La escuela preparatoria fue más de lo mismo. Seguía participando en tantas actividades extracurriculares como podía, tomando todas mis clases avanzadas y manteniendo mi promedio de 4.0. Emily pasaba gran parte de su tiempo en fiestas y apenas mantenía un promedio de C. Sin embargo, ella seguía siendo la divertida y sociable, y a mí me criticaban por ser demasiado competitiva y seria. La discrepancia se hizo evidente durante nuestro último año. Gracias a mis logros académicos, fui nombrada valedictorian, aceptada con una beca completa en una universidad de primer nivel e incluso tuve un artículo en el periódico local. Emily se matriculó en un colegio comunitario después de apenas graduarse. Sin embargo, mis padres lamentaron el fracaso de Emily en ingresar a su universidad de primera elección durante toda nuestra celebración de graduación, que se suponía que era para ambas. En su discurso no hicieron mención alguna de mis logros. El punto de inflexión ocurrió mientras estaba en la universidad. Continué manteniendo calificaciones perfectas mientras trabajaba a tiempo parcial para mantenerme
estudiando informática en una prestigiosa institución. Regresaba a casa de cada descanso con la esperanza de que algo hubiera cambiado, que quizás mis padres hubieran comenzado a ver mi valor. En cambio, era Emily esto y Emily aquello. De alguna manera, su decisión de abandonar el colegio comunitario después de solo un semestre fue interpretada como una señal de que era lo suficientemente valiente como para seguir su propio camino. Luego, en mi tercer año, llegó el receso de Acción de Gracias. Todo cambió cuando mi tío, que siempre había tenido un amor ligeramente excesivo por el alcohol, cometió un desliz. Mientras recordaba el embarazo de mi madre, reveló que mis padres ni siquiera habían tenido la intención de tener gemelas. Se sintieron devastados al enterarse de que esperaban 2 hijos cuando solo habían planeado uno. Mi padre, siendo la persona dócil que es, simplemente se encogió de hombros y dijo, ya lo resolveremos. Mi madre estaba preocupada por cómo se las arreglarían con 2 bebés. Sin embargo, su método para resolverlo fue básicamente elegir una favorita y concentrar toda su energía en ella, que, por supuesto, era Emily, su querida primogénita. En sus mentes, esos cruciales 12 minutos marcaron la diferencia. Después de años de preguntarme por qué no les importaban mis logros, todo encajó repentinamente cuando mi tío me confesó esto mientras estábamos sentadas a la mesa. Todo cobró perfecto sentido. Yo era la segunda opción, la adición inesperada, no la hija que habían deseado. Algo en mí se alteró después de esa revelación. Abandoné la búsqueda de su aprobación. En su lugar, puse toda mi atención en construir mi propia vida. Di lo mejor de mí en mis estudios y prácticas, queriendo triunfar por mí misma, no por ellos. Para cuando me gradué, recibí varias ofertas de empleo de prestigiosas empresas tecnológicas. Acepté un puesto como ingeniera de software en una prometedora startup, y después de 3 años, fui ascendida a desarrolladora senior. Emily, mientras tanto, organizaba una boda ostentosa después de conocer a un hombre adinerado en un pub y tener un breve flirteo. Naturalmente, mis padres estaban extasiados. Ni siquiera podían recordar el nombre de la empresa para la que trabajaba, pero pasaban horas al teléfono con ella hablando de los detalles de la boda. Mi empresa se estaba preparando para una oferta pública inicial, IPO, y mis opciones sobre acciones valían más de lo que el prometido de Emily ganaba en un año. La ironía de la situación era palpable, a mí me iba de maravilla. Nunca preguntaron sobre mi trayectoria profesional. Fue la situación del fondo para la boda lo que finalmente me destrozó el corazón. La única persona que siempre nos había tratado con justicia era nuestra abuela. Nos dejó a cada una suma considerable de dinero antes de morir, especialmente para nuestras futuras bodas. Había sido muy explícita en que debíamos compartir el dinero equitativamente. Me dijo en privado que era consciente del trato de mis padres hacia mí y que esta era su forma de asegurarse de que yo tendría algo que fuera exclusivamente mío. Naturalmente, sin embargo, mis padres no pudieron honrar sus últimos deseos. Emily quería una boda ridículamente ostentosa, con un fotógrafo de celebridades, un atuendo elegante y varios lugares. Decidieron tomar mi parte de la herencia en lugar de instarla a reducir gastos o pedirle a su adinerado prometido que contribuyera más. Ni siquiera me lo dijeron, no me lo pidieron. No fue hasta meses después de la boda que mi tío ebrio, sí, él mismo, habló de ello en otra reunión familiar. Respondieron con enojo cuando los confronté al respecto. Oh, cariño, comentó mi madre con desdén, agitando la mano, íbamos a decírtelo eventualmente. Cuando podamos, te lo reembolsaremos. Peor aún fue la respuesta de mi padre, bueno, Emily lo necesitaba más. Ella es la convencional, se va a casar, y como estás tan ocupada con tu trabajo, es poco probable que siquiera desees una boda ostentosa. No sentí nada mientras estaba en su cocina, mirando a estas personas que se suponía que eran mis padres. Un profundo vacío, sin tristeza ni ira. Eran incapaces de siquiera comprender lo incorrecto de lo que habían hecho. Creían que, como era para Emily, era totalmente aceptable tomar mi herencia sin mi consentimiento. Emily siempre había sido el centro de atención. Regresé a mi apartamento esa noche y medité mucho sobre mi vida. Llegué a ver que Emily había eclipsado o ignorado por completo cada hito significativo, cada logro y cada momento de orgullo. Mi graduación de la escuela preparatoria. Estaban demasiado ocupados consolando a Emily por sus calificaciones. Debido a las dificultades de Emily en el colegio comunitario, mi beca universitaria apenas fue reconocida.
Emily se estaba preparando para su boda, así que ignoró mi primer ascenso. Hice algo que debería haber hecho hace años. Abrí mi laptop y les envié un correo electrónico que decía: soy consciente del fondo para la boda. Soy consciente de que, sin consultarme, utilizaron mi herencia para pagar la boda de Emily. La forma en que me han tratado a lo largo de mi vida es más importante que el dinero. Nunca hicieron un esfuerzo por ocultar la realidad de que nunca fui la hija que deseaban. He terminado de intentar ganar su afecto y aceptación. He terminado de ser la hija que no querían. Por favor, no se pongan en contacto conmigo de nuevo a menos que sea para devolverme mi dinero. Sentí un tremendo peso levantarse de mis hombros al pulsar enviar, bloquear sus números y eliminarlos de todas las redes sociales. Por primera vez en mi vida, no tenía que preocuparme por intentar cumplir los estándares de Emily o por obtener una aceptación que nunca recibiría. Y ha sido un año que me ha cambiado la vida. Dediqué toda mi atención a mi trabajo y desarrollo personal. Mis opciones sobre acciones ahora valen más que todos los gastos de la boda de Emily porque la oferta pública inicial de nuestra empresa fue un éxito. Comencé terapia para abordar mi trauma infantil, compré mi propia casa en una zona deseable de la ciudad y formé amistades sinceras con personas que realmente me respetan por quien soy. Ocasionalmente, Emily intenta conectar con familiares lejanos o amigos en común. Escribirá cosas como la familia debe permanecer unida o sigue siendo mi hermana. Pero cuando vio a nuestros padres ignorar mis logros a lo largo de los años, ¿dónde estaba ese sentido de familia? Cuando recibió alegremente mi herencia para su boda, ¿dónde estaba eso? Ella compartió la complicidad de nuestros padres en todo. Algunos parientes han intentado echarme la culpa, afirmando que estoy siendo demasiado severa, que la sangre es más espesa que el agua y otras cosas por el estilo. Sin embargo, estas son las mismas personas que observaron en silencio el favoritismo de mis padres hacia Emily durante años. Permanecieron en silencio después de ver mi trato. Ya no pueden expresar una opinión. Es interesante porque cortarlos me ha hecho darme cuenta de quién es mi verdadera familia, mi terapeuta, que me ayuda a ver que nada de esto fue culpa mía, mis compañeros de trabajo, que aplauden mis logros, y mi mejor amiga de la universidad, que me ayudó a mudarme a mi nuevo hogar. Los que realmente se preocupan por mí son estos. Me han ofrecido un puesto como líder de equipo en la empresa para la que trabajo, que recientemente abrió una nueva oficina en otro estado. Por primera vez en mi vida, estoy tomando una decisión sin considerar cómo se comparará con Emily o lo que dirán mis padres. Y es una gran oportunidad. Se siente increíble vivir mi vida para mí misma. ¿Soy la idiota por haberlos cortado por completo, Reddit? A menudo me pregunto si estoy siendo demasiado dramática. Pero cada vez que considero la posibilidad de volver a ponerme en contacto con ellos, reflexiono sobre todos los años que pasé sintiéndome inadecuada y sé que tomé la decisión correcta. Aunque la situación se va a complicar aún más ahora, y necesito sus opiniones honestas sobre lo que debo hacer a continuación. Actualización 1. Hace 2 semanas, todo cambió drásticamente. Mi teléfono comenzó a sonar con varias llamadas de mi tío mientras estaba en medio de una reunión de equipo. Mi reacción inicial fue ignorarlo, porque las llamadas familiares siempre indican problemas, pero decidí contestar porque había algo único en recibir varias llamadas en rápida sucesión. Comenzó a temblar un poco. Hola, soy el tío Greg. Supe de inmediato que algo andaba mal. Normalmente es el tipo de persona que se mantiene positiva incluso ante la adversidad. Necesito hablar contigo sobre tus padres. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que esto no podía ser una buena noticia porque no había sabido de ellos en 2 años. ¿Qué está pasando?, pregunté, tratando de hablar con firmeza. Estuvieron involucrados en un accidente, uno bastante grave. Están en el hospital. Hizo una pausa y lo escuché inhalar profundamente. Su coche fue golpeado por un camión que se saltó un semáforo en rojo. Tu padre está en estado crítico y tu madre tiene varias fracturas. Han pasado unos días en el hospital. ¿Días?, repetí, alzando la voz. ¿Y hasta ahora nadie tuvo la idea de decírmelo? Dijo que querían que te lo hiciera saber en un tono más tranquilo. Creo que quieren verte. Aunque creo que eso no es todo. Su seguro está teniendo problemas. Por supuesto, continuó, contándome que 6 meses antes mis padres habían dejado caducar su seguro médico. Habían tenido dificultades financieras debido a deudas de tarjetas de crédito y malas inversiones.
Estaban lejos de ser dados de alta del hospital y las facturas médicas ya se estaban acumulando. ¿Qué hay de Emily?, pregunté, sabiendo la respuesta. El tío Greg exhaló un suspiro. Dijo que no podía ayudar con las facturas cuando los visitó una vez, inmediatamente después del accidente. No quería pedirle dinero a su esposo tan pronto después de su luna de miel. Por alguna razón, está ocupada con sus hijastros, su nueva familia. Eso me hizo reír. Típico de Emily, siempre con una excusa a mano. Emily era demasiado orgullosa para pedirle ayuda a su adinerado esposo con los gastos médicos de nuestros padres. A pesar de que no tuvo problemas para tomar mi fortuna para su boda. Me senté en mi oficina un rato después de colgar con el tío Greg, mirando por la ventana el horizonte de la ciudad. La ironía no se me escapaba. Ahora que mis opciones sobre acciones se habían consolidado y tenía dinero más que suficiente ahorrado para pagar sus gastos médicos, estaba realmente en condiciones de ayudarlos. ¿Pero quería hacerlo? No pude concentrarme en nada más durante los días siguientes. Saltaba cada vez que mi teléfono vibraba, anticipando una llamada sobre su estado. No podía dejar de imaginarlos en camas de hospital, presumiblemente preguntándose si alguna vez llegaría. Como eran mis padres, me sentí mal incluso por pensar en no ayudar. Sin embargo, los años de favoritismo, la fortuna robada y la forma en que solo me contactaban ahora porque necesitaban algo de mí, todo volvió a mí. En pocas palabras, esto se trataba de dinero, no de restablecer el contacto o hacer las paces. 3 días después de la llamada del tío Greg, Emily me envió un mensaje de texto. Sé que te está yendo bien en el trabajo. Los padres necesitan ayuda desesperadamente. Esta es tu oportunidad de actuar moralmente. ¿Mi oportunidad de actuar moralmente? ¿Cuándo estaba usando mi herencia para pagar su boda? ¿Dónde estaba esta brújula moral? ¿Dónde había estado todos esos años cuando vio a nuestros padres ignorar mis logros? Mis padres finalmente llamaron ellos mismos después de una semana de conflicto interno. Aunque el habla de mi madre era débil y obviamente influenciada por los analgésicos, sus métodos engañosos seguían siendo los mismos, como si los 2 años de silencio no hubieran ocurrido. Comenzó, cariño, estamos en una situación realmente difícil aquí. Según el especialista, los gastos podrían llegar a los $200,000, sin incluir la rehabilitación. Reconocemos nuestras deficiencias como padres, pero... La interrumpí, no lo hacen y nunca lo harán. No se han puesto en contacto conmigo en 2 años y la única razón es que necesitan dinero. La voz de mi padre dijo, eso no es justo. Probablemente estaba en altavoz. Son tus padres, la familia apoya a la familia. Esa declaración, la familia ayuda a la familia, me encendió. La ira que había estado embotellada durante años emergió con fuerza. La familia ayuda a la familia, repetí. ¿Dónde estaba ese sentimiento cuando usaron mi herencia para pagar la boda de Emily? ¿Dónde estaban cuando se perdieron mi graduación universitaria? ¿Dónde estaban cuando descuidaron cada evento significativo en mi vida porque estaban demasiado preocupados? ¿Mostrando su admiración por Emily? Después de un breve periodo de silencio, mi madre comenzó a llorar. Esas lágrimas suyas, tan conocidas, tan manipuladoras, que había escuchado tantas veces cuando quería hacerme sentir mal. Dijo, ¿cómo puedes ser tan cruel? Estamos en el hospital. Tu padre podría necesitar cirugía. ¿Realmente nos abandonarás en este punto? Inhalé profundamente antes de pronunciar las palabras que había deseado decir durante años. Sí, de hecho, sí lo haré. Toda mi vida me abandonaron emocionalmente. Solo me consideraron como la sombra de Emily y su opción de último recurso. Ahora que Emily se niega a ayudar, recurren a mí. No, ya no seré su última opción. Pero somos familia, dijo mi padre. No, lo interrumpí. No lo somos. Desde que determinaron que Emily era la única hija digna de su amor, no hemos sido familia. He terminado. Nunca más se pongan en contacto conmigo. Después de colgar, bloqueé sus números una vez más. Luego le envié un último mensaje de texto a Emily, también son tus padres. Inténtalo tú misma. Los días que siguieron fueron extremadamente difíciles. Siempre tenía esos momentos en los que dudaba de mi elección. ¿Estaba siendo demasiado severa? A pesar de todo, ¿debería ayudarlos? Pero cada vez que esos pensamientos surgían, recordaba cómo me habían tratado a lo largo de mi vida y cómo solo me habían contactado cuando querían algo.
Ayer el tío Greg volvió a llamar. Intentó hacerme sentir culpable, afirmando que mis padres necesitaban fisioterapia y cirugía ya que su salud se estaba deteriorando. Dijo que podrían perderlo todo y que estaban discutiendo la posibilidad de hipotecar su casa de nuevo. El problema es que no tengo ninguna responsabilidad en sus apuros económicos. Tomaron sus decisiones. Decidieron darle preferencia a Emily. Decidieron despilfarrar el dinero que les dejé. Decidieron dejar caducar su seguro. Ahora están lidiando con las consecuencias de sus decisiones. Algunos pueden acusarme de ser desalmada, quizás lo soy. Pero he estado esforzándome por ser lo suficientemente buena para ganar su amor toda mi vida, y he terminado. Ya no soy la opción de último recurso cuando Emily se niega a tomar las riendas. He terminado de ser la que tiene que hacer todas las reparaciones. Por primera vez en mi vida, me estoy eligiendo a mí misma. Aunque me dé cuenta de que esto me hace parecer insensible. Mi bienestar mental es más importante para mí que sus intentos de manipulación. Mi estabilidad financiera es más importante para mí que su pésima preparación. Reddit, sé que antes pregunté si era la idiota por haberlos cortado, pero necesito saber si soy la idiota por no ayudarlos a pagar sus gastos médicos. Esto incluso le parece poco claro a mi terapeuta. Si bien me siento mal por ello, también creo que este es solo otro ejemplo de que solo me quieren cerca cuando me necesitan, y créanme, la narrativa no termina aquí. La situación se va a volver considerablemente más intrincada. Actualización 2. Mi vida dio otro giro drástico hace 3 días. Disfrutaba de una noche tranquila en casa después de un día de trabajo muy exigente, durante el cual habíamos completado los preparativos para la apertura de nuestra nueva oficina. Mi timbre sonó precisamente a las 8:07 de la tarde mientras estudiaba algunos documentos de proyectos. Disfrutaba de una copa de vino tinto caro, un pequeño lujo que ahora me permito. Y escuchaba música clásica suave de fondo. No había pedido nada y la mayoría de mis amigos normalmente envían mensajes de texto antes de venir, así que no esperaba a nadie. Me quedé inmóvil, mirando por la mirilla. Emily estaba allí, luciendo como la adinerada esposa trofeo en la que se había convertido, con un vestido a la moda, maquillaje impecable y un bolso Hermès Birkin de $15,000 en la mano. Era consciente de la ironía. Ese bolso por sí solo podría haber pagado una parte considerable de los gastos médicos de nuestros padres. Por un momento pensé en fingir que no estaba en casa. Pero durante las últimas semanas había experimentado una transformación. Ya no era la persona que se encogía ante Emily. Me había intimidado durante demasiado tiempo y le había permitido ganar, no más. Abrí la puerta con mi actitud fría y controlada, propia de una sala de juntas corporativa, ligeramente despectiva. Apoyada en el marco de la puerta, comenté, vaya, si no es mi querida hermana. ¿Qué te trae a mi humilde morada? Sin esperar una invitación, pasó por mi lado y entró en mi apartamento, el comportamiento habitual de Emily. Su mirada recorrió mi sala de estar, observando las obras de arte originales en las paredes, los muebles contemporáneos y los ventanales de suelo a techo que daban a la ciudad. Podía imaginarla enumerando mentalmente todo, muy probablemente contrastándolo con su mansión suburbana. Bonito lugar, dijo en un tono que sugería exactamente lo contrario. Muy acogedor. ¿Usó la palabra acogedor? Con ese énfasis especial que las personas adineradas le dan a algo que consideran por debajo de ellas. Deja de perder el tiempo, Emily, ¿a qué has venido?, le dije. Se volvió hacia mí, ajustándose la bufanda, un hábito ansioso de la infancia. Mamá y papá están empeorando. La fisioterapia de mamá no está cubierta por su plan de pago y papá necesita una cirugía de emergencia por una hemorragia interna que no detectaron al principio. A menos que puedan proporcionar prueba de pago, el hospital amenaza con suspender el tratamiento. Están discutiendo vender la casa. Vi cómo sus nudillos se blanqueaban al apretar su elegante bolso con más fuerza. Emily en su forma clásica. Claramente se estaba preparando para algo. ¿Y eso es mi problema?, arqueé una ceja, imitando a propósito su tono condescendiente de nuestros primeros años. Porque tú puedes ayudarlos, dijo, su impecable fachada empezando a resquebrajarse. Soy consciente de que tu empresa salió a bolsa. Revisé el precio de las acciones. Investigué. Tienes el dinero. Eso me hizo reír, un sonido quizás más áspero de lo que pretendía, que reverberó en las paredes de mi apartamento. Oh, ¿me has estado vigilando? ¡Qué intrigante!
¿Hiciste tanta investigación antes de usar mi herencia para pagar tu boda? ¿O antes de tu propia negativa a ayudarlos en todo esto? ¿Dónde está tu adinerado esposo? El rostro de Emily se puso rojo, otro recuerdo vívido de mis primeros años. Ese rubor siempre precedía a sus arrebatos dramáticos, que siempre terminaban con nuestros padres consolándola. Eso es diferente, balbuceó mientras su compostura seguía desmoronándose. Ahora tengo una nueva familia. Tengo obligaciones. Considera a los hijastros. James y yo tenemos nuestros propios planes financieros. Cuando surge una situación familiar, no puedo simplemente tirar dinero, ¿verdad? ¿Simplemente qué? La interrumpí con voz fuerte. ¿No puedes simplemente ayudar a tus padres que te lo han dado todo? ¿Quién pagó tu boda con mi herencia? ¿Quién te priorizó más? ¿Quién no asistió a mi graduación universitaria para ayudarte con tu mudanza de apartamento? ¿Esos padres? Agitó la mano con desdén y dijo, eso es historia. Pero vi que dio un paso atrás. Esto es justo ahora. Estás siendo egoísta y ellos necesitan ayuda. Su uso de la palabra egoísta fue la gota que colmó el vaso. Una vida de ira y amargura reprimidas se solidificó abruptamente en un objetivo frío y claro. Fui en silencio a mi oficina en casa, tomé mi laptop y algunos papeles de mi escritorio, y luego regresé a la sala de estar. Emily, ¿quieres hablar de dinero? Hablemos. Gire la pantalla de mi panel de control de cartera en su dirección. Mira estas cifras. Estas son mis opciones sobre acciones. Te lo explicaré en palabras que puedas comprender. Esto es más valioso que lo que tu esposo James ganará en 3 años. Esa casa de la que estás tan orgullosa, si quisiera, podría pagarla en efectivo mañana. Mientras miraba los números, su rostro se puso blanco en lugar de carmesí. Pero eres una trabajadora de tecnología, balbuceó por primera vez que recordaba. Eres solo una programadora. Su voz era pequeña. Emily, ahora soy directora de desarrollo senior. Estaba construyendo algo para mí mientras tú y tu adinerado esposo jugaban a las casitas. También lo hice sin pisotear a nadie más, a diferencia de ti. Hice clic firmemente para cerrar mi laptop. Sin usar ninguno de mis recursos, podría ayudar a mamá y papá cubriendo sus gastos médicos. Sin embargo, no lo haré. Eres cruel, murmuró, pero pude ver que se dio cuenta de que su hermana menor la había superado. No. Es terrible quedarse de brazos cruzados y no hacer nada mientras tu hermana ha sido ignorada toda su vida sin preguntar. Y cruel es robar su herencia. Cruel es aparecer en su puerta solo cuando la necesitas. Me acerqué a la puerta y la abrí. ¿Hemos terminado aquí? No regreses. Aferrándose a su costoso bolso como un escudo, se quedó allí. Hizo un último intento de decir, te arrepentirás de esto. Pero su voz carecía de la seguridad que solía poseer. Cuando lo pierdan todo. Mi único arrepentimiento es no haberlos cortado a todos antes, Emily. Adiós. Me serví otra copa de vino después de que se fue. Una botella de $200 que había estado guardando para una ocasión especial. Y esta se sintió como tal. Luego salí a mi balcón. Frente a mí, las luces de la ciudad eran un tapiz de libertad y oportunidades. Me sentí totalmente libre por primera vez en mi vida. No más vivir a la sombra de Emily, no más sentirme culpable, no más buscar aprobación. Mi teléfono se inundó de notificaciones a la mañana siguiente. Aparentemente, Emily había pasado la noche llamando a todos los miembros de la familia a los que pudo contactar para decirles cómo había cambiado, cómo la prosperidad me había vuelto insensible y descuidada. Y cómo estaba abandonando a la familia cuando más me necesitaban. El tío Greg me escribió un correo muy largo sobre el karma y las responsabilidades familiares. En respuesta, compartí una carpeta exhaustiva con el chat grupal familiar. Incluía copias escaneadas de mis documentos de herencia, extractos bancarios que revelaban cómo se usó mi dinero para la boda de Emily, mensajes de texto de Emily que indicaban que no ayudaría con las facturas médicas a pesar de su estilo de vida adinerado. Y un desglose de mi patrimonio neto actual que mostraba exactamente cuánto podría contribuir si así lo deseara. Después de eso, la conversación familiar se volvió muy silenciosa. Nuestra prima Angela fue la única en responder, «Santo cielo, lo hiciste. De hecho, tuviste éxito por tu cuenta». Trabajé en mis planes futuros durante los días siguientes. En otro estado, acepté el ascenso, que venía con un paquete de opciones sobre acciones más grande y un aumento sustancial.
El agente de bienes raíces cree que mi apartamento se venderá por mucho más de lo que pido en este vecindario, así que lo puse a la venta. Ya he comenzado a buscar bienes raíces en mi nueva ciudad, esta vez quizás un ático. Emily me envió un último mensaje de texto anoche que decía: «Mamá está llorando todas las noches por tu culpa». Comenté: «Tuvo años para llorar por cómo me trató». E incluí una captura de pantalla de mis documentos de herencia en mi respuesta. Sus lágrimas ya no son efectivas. Después de eso, bloqueé su número y todos mis otros contactos familiares. Se sintió como cerrar el último capítulo de un libro que debería haber terminado hace años. Han sido increíbles durante este viaje, Reddit. Su aliento me dejó claro que no estaba sola en mis sentimientos y que es aceptable ponerse a uno mismo por encima de los miembros de la familia dañinos. Sus comentarios sirvieron como un recordatorio constante de mi proceso de toma de decisiones cada vez que tenía dudas. Y recientemente, recibí un mensaje que cuestionaba si lograr el éxito financiero valía la pena sacrificar a mi familia. La verdad es que no perdí a nadie, me liberé de personas que nunca me trataron como familia en primer lugar. Mi logro solo me dio el coraje para rechazar su trato, no cambió quién soy. Quiero expresar mi gratitud a todos los que me contaron historias similares. Me dieron consejos o simplemente confirmaron cómo me sentía cuando más necesitaba fuerza. Me la dieron. La próxima semana comenzaré a buscar una casa en mi nueva ciudad. Una nueva vida, una nueva carrera y un nuevo hogar. Por primera vez, miro hacia el futuro sin estar limitada por obligaciones con mi familia. ¿Una idiota para algunos? Quizás. Sin embargo, he llegado a la crucial conclusión de que a veces, ser calificado como idiota por individuos tóxicos es una señal de que finalmente estás abogando por ti misma. Reddit, gracias. Pude descubrir mi valor y mi voz gracias a ustedes.